Imagina una chimenea metálica. Sólida, precisa, pensada para conducir los gases de combustión con total seguridad. Pero, ¿qué garantiza que su comportamiento será el mismo en Madrid, en Berlín o en Oslo? Aquí, entra en juego la norma, UNE, en 1856, una pieza clave en el ámbito europeo de la construcción, que establece los requisitos de comportamiento, seguridad y durabilidad de las chimeneas metálicas. Cuando la norma habla de chimenea, lo hace en un sentido amplio. Se refiere a cualquier sistema con conducto interior metálico que sirva para evacuar los productos de la combustión desde el aparato hasta el exterior. En ese concepto se incluyen los tubos de chimenea, los conductos de humos, los sistemas de escape o evacuación, e incluso las entubaciones de chimeneas existentes. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, compartir los vídeos con otras personas que les pueda ser de utilidad y dejarnos un super like. Coge papel y lápiz que comenzamos. Antes de entrar en los requisitos técnicos, la norma dedica un extenso apartado a definir con precisión todos los términos que emplea. Una chimenea es, según la norma, una estructura formada por una o varias paredes que encierran uno o más conductos de humos. Los componentes de la chimenea son todas las partes que la forman, tramos rectos, codos, terminales, accesorios o soportes. Los accesorios son piezas que no conducen los gases, pero son necesarias para su instalación o soporte. La designación de una chimenea es una descripción abreviada que permite identificar su tipo específico y distinguirlo de otros. Los tramos rectos son los componentes que conducen directamente los gases de combustión, mientras que los elementos son las piezas intermedias que conectan o cambian la dirección de esos tramos. El revestimiento exterior o envolvente es la pared externa que protege la chimenea frente al calor, la intemperie o con fines decorativos. Los conductos de unión conectan la salida del aparato de combustión con la chimenea principal. Los gases de combustión son la parte gaseosa de los productos resultantes de la combustión, y el conducto interior es la superficie metálica en contacto con ellos. Otros términos esenciales son: carga de diseño, la carga para la cual se ha dimensionado el sistema, en condiciones normales. Condición de funcionamiento seco, cuando la temperatura interior se mantiene por encima del punto de rocío. Condición de funcionamiento húmedo, cuando la superficie interior alcanza o está por debajo del punto de rocío. Fuego de hollín, combustión de los depósitos inflamables dentro del conducto. Resistencia al fuego de la chimenea, su capacidad de impedir que un incendio se propague a zonas adyacentes. Chimenea modular, la que se monta a partir de elementos prefabricados compatibles, procedentes de un único fabricante responsable del conjunto. Estas definiciones son esenciales, porque cada término tiene una implicación directa en el diseño, la instalación y el ensayo del producto. La parte 2 de la norma se centra en los conductos interiores metálicos, rígidos o flexibles, y en los conductos de unión que conectan el generador de calor con la chimenea. La norma hereda todas las definiciones de la parte 1, pero añade algunas nuevas. Por ejemplo, introduce el concepto de radio de curvatura, que es el radio mínimo medido en el interior de un conducto flexible cuando éste se curva. Define también el conducto interior flexible de doble capa, formado por dos láminas metálicas superpuestas, la interior, lisa y continua, cubre las ondulaciones de la capa exterior, garantizando la estanquidad y facilitando la limpieza. Estos matices son esenciales, porque los conductos flexibles tienen comportamientos mecánicos distintos de los rígidos y requieren ensayos específicos. La norma establece tolerancias muy precisas, porque una desviación mínima puede comprometer el rendimiento del sistema. El espesor del material nunca debe ser inferior al espesor mínimo declarado. El diámetro interior puede variar como máximo más o menos 5 milímetros respecto al nominal. La circunferencia exterior del conducto interior no debe exceder en más de 5 milímetros si el diámetro es hasta 600 milímetros, o 13 milímetros si supera esa medida. La longitud instalada debe mantenerse dentro de una tolerancia de más o menos 5 milímetros respecto a la declarada. Y la densidad del aislamiento debe estar dentro de un margen de más 30% respecto al valor declarado. Estas tolerancias aseguran la compatibilidad entre componentes de diferentes lotes y la fiabilidad del montaje. Este punto define los ensayos y criterios que determinan si una chimenea modular metálica es segura, estable y duradera. Cada requisito se comprueba en laboratorio mediante métodos establecidos en 1859, ensayos de chimeneas metálicas, y con valores de referencia derivados de en 1443, clasificación general de chimeneas.
Los componentes deben soportar las cargas verticales, laterales y térmicas sin deformarse ni perder funcionalidad. La norma distingue entre sistemas donde la carga recae en el conducto interior. Estos deben resistir 4 veces la carga de diseño sin colapsar ni presentar deformación permanente. Y sistemas donde la carga recae en la envolvente exterior. Deben soportar 3 veces la carga de diseño. El ensayo consiste en aplicar una fuerza axial progresiva hasta alcanzar el múltiplo indicado. Durante el ensayo se mide la deformación axial y se verifica que no supere el 2% de la longitud útil. Al retirar la carga, la deformación residual no puede superar el 0,2%. Se realizan además pruebas de tracción, donde las uniones deben resistir 1,5 veces la carga de diseño sin separación. Flexión, aplicando un momento equivalente al viento máximo previsto, la desviación lateral no puede superar el 10% del diámetro exterior. Soportes y abrazaderas, que deben resistir 3 veces la carga máxima prevista y no desplazarse más de 5 milímetros bajo carga. El objetivo es garantizar que la chimenea mantiene su alineación vertical y hermeticidad durante toda su vida útil. Se evalúa la capacidad de la chimenea para impedir que el calor interno se transmita al entorno durante el funcionamiento normal. El conjunto se ensaya a su temperatura de servicio declarada, registrando la temperatura exterior en materiales combustibles adyacentes. Ningún punto de la superficie debe superar los 100 grados por encima de la temperatura ambiente, 20 grados. No debe aparecer deformación, fisura ni pérdida de estanquidad. Si el componente mantiene sus propiedades después del ensayo, puede declararse seguro frente a la transmisión térmica. Este ensayo reproduce un fuego interno de hollín, provocado por la ignición de los depósitos carbonosos acumulados en el conducto. Se realiza conforme a la en 1859, alcanzando aproximadamente 1000 grados durante 30 minutos. Durante y después del ensayo no debe producirse perforación ni fisura del conducto interior ni deformación que impida el acoplamiento de las piezas, así como fugas visibles de gases o condensados. Si el producto supera la prueba, se clasifica como G, resistente al fuego de hollín, si no, se designa como O, no resistente. Esta clasificación afecta directamente a las distancias mínimas a materiales combustibles que debe respetarse en la instalación. La estanquidad es esencial para evitar fugas de gases de combustión, especialmente monóxido de carbono. El ensayo se realiza aplicando una presión interior conforme a la clase declarada. N1, N2, presión negativa. P1, P2, H1, presión positiva. Se mide el caudal de fuga en litros por segundo y metro cuadrado. Los valores máximos admisibles son los establecidos en la EN 1443, por ejemplo, 2,0 litros por segundo y metro cuadrado para N1 y 0,12 litros por segundo y metro cuadrado para P1. Las uniones y juntas deben mantenerse estancas tanto en frío como en caliente, para demostrar que la dilatación térmica no altera la hermeticidad. El apartado Seguridad de utilización agrupa los ensayos que evalúan el comportamiento térmico, higiénico y funcional del sistema. Temperatura de contacto. Las superficies accesibles al usuario no deben superar 85 grados cuando la temperatura ambiente es de 20 grados. Este valor protege frente a quemaduras accidentales. Resistencia a la penetración de agua de lluvia. Los terminales se someten a lluvia artificial durante 15 minutos. No debe entrar agua al conducto. Resistencia a la penetración de condensados. Se llenan los tramos con una mezcla ácida simuladora, ácido acético y sulfúrico diluido. Tras 24 horas, no debe haber fugas ni corrosión visible. Difusión de vapor de agua. Se mide la permeabilidad del material para evitar condensación interna. Pérdida de carga y flujo de aire. El ensayo determina la pérdida de presión a un caudal nominal, el resultado sirve para dimensionar la chimenea y verificar la compatibilidad con el generador. Terminales. Deben permitir la evacuación libre de gases sin revoques ni turbulencias y proteger contra la entrada de agua o cuerpos extraños. La durabilidad comprende la resistencia a la corrosión, la estabilidad frente a ciclos térmicos e hielo de cielo, y la durabilidad de juntas y sellantes. Corrosión, ensayos V1, V2, V3. V1 gases limpios o con condensados débiles. V2 gasóleo pesado y condensados moderadamente ácidos. V3 combustibles sólidos con condensados muy ácidos.
Las muestras se exponen a atmósferas corrosivas, no debe haber perforación ni pérdida de espesor superior al 10%. Ciclos hielo-deshielo. Los componentes se llenan de agua y se someten a congelación y descongelación sucesiva. No deben aparecer fisuras ni daños estructurales. Las juntas y sellantes se ensayan durante 500 horas a la temperatura máxima declarada, deben mantener la estanquidad, flexibilidad y adherencia. Estabilidad dimensional. Tras 100 ciclos térmicos entre ambiente y máxima de servicio, la variación de longitud o diámetro no puede exceder más o menos 1%. Estos ensayos garantizan que la chimenea mantendrá su rendimiento durante años de uso real, frente a la corrosión, las dilataciones térmicas y la exposición ambiental. Antes de que una chimenea metálica modular llegue a la obra, hay algo que debe acompañarla siempre, la documentación técnica del fabricante. Esta información no es un formalismo, sino una parte esencial del control de conformidad. El fabricante debe proporcionar instrucciones detalladas sobre el montaje, el uso y el mantenimiento del sistema. Estas instrucciones son la guía que asegura que el instalador respete las condiciones para las que el producto fue ensayado. La norma exige, además, que en la documentación se incluya información mínima obligatoria, entre ella los datos de identificación del fabricante y del producto, las condiciones de instalación, las distancias mínimas de seguridad a materiales combustibles, el tipo de combustible para el que ha sido diseñado, las condiciones de presión y temperatura de funcionamiento, el método de limpieza y mantenimiento recomendado, y las limitaciones específicas de uso si las hubiera. De esta manera, el usuario final, el instalador y el organismo de control pueden verificar en todo momento que el producto se está utilizando en condiciones seguras y conforme a su diseño original. Ahora pasamos al apartado del marcado, donde la norma es muy clara: cada componente debe estar identificado permanentemente de forma visible, legible e indeleble. El marcado debe incluir, al menos, la designación completa del producto, el nombre o marca del fabricante, el año de fabricación, y las clases de temperatura, presión y resistencia a la corrosión y condensados según su clasificación. El marcado puede aplicarse directamente sobre el componente, mediante grabado, estampado o etiqueta metálica. Además, la chimenea completa debe ir acompañada de una placa de identificación, conocida como la placa de la chimenea. Esta placa, que suele fijarse en un lugar visible del sistema, reúne la información esencial de todo el conjunto instalado: tipo de producto, designación, temperatura máxima, presión, resistencia al fuego de hollín, y nombre del fabricante. El embalaje también debe estar marcado con los datos básicos para facilitar la trazabilidad del producto durante el transporte y almacenamiento. La designación normalizada de una chimenea metálica modular es algo más que una simple referencia comercial. Es un código técnico que resume todas sus prestaciones esenciales, según la estructura establecida en la norma, en 1443. Por ejemplo, una designación típica podría ser esta, donde cada grupo de caracteres representa: T400, temperatura máxima de funcionamiento, 400 grados. N1, clase de presión negativa. D, funcionamiento en condiciones secas. V2, resistencia a la corrosión. L500. 60, material del conducto interior y espesor. G50, resistencia al fuego de hollín y distancia mínima a materiales combustibles, 50 mm. Este sistema de designación permite identificar de inmediato las prestaciones y compatibilidades del producto, y facilita su control en obra o en laboratorio. La evaluación de la conformidad es el proceso que garantiza que un producto cumple los requisitos de la norma antes de ser comercializado con el marcado CE. El fabricante debe realizar ensayos de tipo y establecer un control de producción en fábrica, también conocido como CPF. Los ensayos de tipo se dividen en ensayos iniciales, que se realizan al introducir un nuevo producto o diseño. Ensayos adicionales, que se repiten cuando se modifica un material, espesor o diseño que pueda alterar las prestaciones. La toma de muestras para los ensayos debe realizarse sobre unidades representativas de la producción real, y los resultados se documentan en un informe de ensayo completo. El control de producción en fábrica garantiza que cada unidad fabricada mantenga las mismas características que el prototipo ensayado. Incluye procedimientos escritos, verificación de materias primas, calibración de equipos de medición y gestión de productos no conformes.
El fabricante debe conservar todos los registros de control y ensayos, y someterse, si procede, a la vigilancia de un organismo notificado para la verificación del marcado CE. El anexo A es uno de los más extensos y técnicos de la norma. Describe 3 métodos de ensayo, correspondientes a las 3 clases de resistencia a la corrosión, V1, V2 y V3. Para los productos designados V1, el ensayo consiste en someter las muestras a un ambiente de condensación controlado con ácido acético, para simular las condiciones de combustión de gas y petróleo. Se define un criterio de aceptación tipo o pasa, no pasa, en función de la aparición de picaduras, grietas o pérdida de masa metálica. El método V2 reproduce condiciones más agresivas, típicas de la combustión de gasóleo o de biomasa húmeda. El ensayo incluye exposición cíclica a gases corrosivos y condensados ácidos, evaluando la resistencia a la perforación y la integridad estructural tras varios ciclos. El método V3, el más exigente, simula la corrosión causada por combustibles sólidos y condensados de leña o carbón. Las muestras se someten a atmósferas húmedas y calientes, ricas en compuestos de azufre, y deben resistir sin pérdida de material apreciable ni perforación. Cada método detalla la toma de muestras, los aparatos utilizados, el procedimiento de exposición, los criterios de evaluación y el contenido mínimo del informe de ensayo. El anexo B especifica cómo seleccionar el tamaño representativo de las muestras para los ensayos. Por ejemplo, se determina el diámetro, la longitud y el tipo de unión de los elementos que deben someterse a los ensayos mecánicos, térmicos o de estanquidad. El objetivo es que las muestras ensayadas sean suficientemente representativas del producto completo y que los resultados puedan extrapolarse a toda la gama comercial. En el anexo C, se normaliza el modo en que el fabricante debe muestrear sus productos durante la producción. Incluye material entrante, con planes de muestreo según el nivel de calidad aceptable, NCA. Inspección del proceso, con controles de dimensiones, estanquidad de juntas, peso y densidad del aislamiento. Y verificación de producto acabado, que comprueba los requisitos esenciales antes del embalaje. Los métodos de muestreo se basan en la norma ISO 2859-1, y pueden ser simples, dobles o secuenciales, dependiendo del nivel de inspección requerido. El anexo D complementa el anterior, estableciendo los principios generales del sistema de control de producción. El fabricante debe disponer de procedimientos documentados que abarquen la recepción y control de materiales de aislamiento y metales, la comprobación de recubrimientos, el control de juntas y sellantes, y la verificación de dimensiones y acabados de cada componente. El objetivo es asegurar que el producto final cumple siempre con los valores declarados y que cualquier desviación pueda detectarse y corregirse antes de la comercialización. El último anexo, el ZA, tiene carácter informativo pero es de enorme importancia. Establece la correspondencia entre los capítulos de la norma y los requisitos esenciales de la Directiva Europea 89/106/CE. En él, se explica que apartados de la UNE en 1856 garantizan el cumplimiento de los requisitos de resistencia mecánica, seguridad frente al fuego, higiene, seguridad de uso, protección frente al ruido y ahorro energético. También define el sistema de verificación de la conformidad aplicable a las chimeneas metálicas modulares, los procedimientos para emitir el certificado de conformidad y las condiciones para el marcado CE. Este marcado confirma que el producto cumple los requisitos esenciales europeos y puede comercializarse libremente dentro del espacio económico europeo. La parte 2 de la norma UNE, en 1856, se centra en los conductos interiores metálicos, rígidos o flexibles, y en los conductos de unión que conectan el generador de calor con la chimenea. Antes de cualquier ensayo, el fabricante debe presentar una declaración técnica completa. En ella se especifica los tipos de metal utilizados, conforme a las normas, en 573.3, en 125.5, en 188.1, en 10.154, y, en 10.209, indicando sus espesores nominales y mínimos. El diámetro interior y nominal de los conductos y elementos. El espesor mínimo tras la fabricación, la longitud instalada, la circunferencia exterior y la masa total. Las cargas de diseño aplicables. Y, en el caso de los conductos flexibles, la carga de tracción declarada, que debe corresponder a la longitud máxima de uso prevista, como mínimo 10 metros, o más, si el fabricante así lo define.
Esta información sirve de referencia para los ensayos de tipo y para las comprobaciones posteriores en fábrica. En este punto, la norma repite los criterios de precisión de la parte 1, adaptados a la naturaleza de los conductos metálicos. El espesor del material no puede ser inferior al declarado por el fabricante. El diámetro interior puede variar como máximo más menos 5 milímetros respecto al valor nominal. Para los conductos flexibles, el diámetro debe medirse según el procedimiento del anexo A1, y no puede ser menor que el valor declarado. En los modelos ovalados, el radio de ovalización no debe superar 1,5. La longitud instalada, medida con al menos una unión, debe cumplir las mismas tolerancias de la parte 1, más menos 5 milímetros sobre el valor declarado. Estas precisiones garantizan la intercambiabilidad de los elementos y la estanqueidad de las uniones, especialmente en los conductos flexibles. La parte 2 aplica los mismos principios, pero adaptados a los conductos individuales, tanto rígidos como flexibles, que conectan el aparato generador con la chimenea. Para resistencia mecánica y estabilidad se ensayan. Conductos rígidos deben resistir 3 veces la carga de diseño sin deformación ni pérdida de estanquidad. Conductos flexibles, se comprueba la compresión, tracción, aplastamiento, torsión y curvatura. Ensayo de aplastamiento. El diámetro no debe reducirse más del 25% bajo carga. Tras retirar la carga, la deformación permanente no puede exceder el 5%. Ensayo de tracción. El conducto debe conservar la continuidad de su capa interior y sus uniones sin separación. Ensayo de torsión. Aplicando un par controlado, no debe aparecer fisura ni fuga. Ensayo de flexión. El tramo se curva hasta su radio mínimo de instalación, no debe presentar fisuración ni separación de capas. El objetivo es garantizar la integridad estructural incluso en instalaciones con curvaturas o tensiones de montaje. Los conductos interiores rígidos y de unión rígidos se ensayan igual que las chimeneas modulares. Temperatura de unos 1000 grados durante 30 minutos, sin daños ni fugas. Para los conductos de unión, la distancia de seguridad a materiales combustibles debe ser la mayor entre el resultado experimental, o 3 veces el diámetro nominal, con un mínimo de 375 milímetros. En el caso de conductos flexibles, la norma incluye un método específico, anexo A7, adaptado a su construcción multicapa. El producto se clasifica igualmente como G o O, según supere o no el ensayo. Los ensayos de estanquidad a los gases siguen el mismo principio que en la parte 1, con presiones según clase N o P. Se mide el caudal de fuga a través de las juntas. N1, máximo 2,0 litros por segundo y metro cuadrado. P1, máximo 0,12 litros por segundo y metro cuadrado. Los conductos flexibles deben mantener la estanquidad tras los ensayos de torsión y tracción, demostrando que las solicitaciones mecánicas no abren fugas. En cuanto a la seguridad de utilización, se define temperatura superficial. En zonas accesibles, no debe superar 85 grados, y si el contacto humano es probable, 60 grados. Prestaciones térmicas. Se mide el calor transmitido al entorno. La temperatura en materiales cercanos no debe superar 100 grados por encima del ambiente. Penetración de condensados. Ensayo con mezcla ácida de agua destilada y ácidos acético y sulfúrico, no debe haber fugas tras 24 horas. Penetración de agua de lluvia. Igual que la parte 1, aplicando lluvia simulada durante 15 minutos. Difusión de vapor de agua. Permeabilidad máxima igual a 1,5 gramos por metro cuadrado y día. Flujo de aire. La pérdida de presión no debe superar el 5% respecto a la sección de referencia. Terminales. Deben permitir evacuación libre sin revoques ni entrada de agua o cuerpos extraños. Para medir la durabilidad, se tienen en cuenta los siguientes parámetros. Corrosión, V1 a V3. Igual que en la parte 1, pero también se aplica a conductos de unión flexibles, evaluando la capa interior y exterior. No debe haber perforaciones ni pérdida de masa apreciable. Ciclos hielo-deshielo. No deben presentarse fisuras ni separación de capas. Juntas y sellantes. Ensayados 500 horas a la temperatura máxima declarada, deben mantener elasticidad y estanqueidad. Estabilidad dimensional. Tras 100 ciclos térmicos entre ambiente y máxima de servicio, la variación de dimensiones tendrá que ser menor o igual al 1%.
El fabricante debe proporcionar una documentación técnica completa. Debe incluir instrucciones de instalación, uso y mantenimiento, las distancias mínimas de seguridad, las condiciones de presión y temperatura, el tipo de combustible y modo de funcionamiento, seco o húmedo, y los métodos de limpieza y revisión. Además, la norma exige que las instrucciones especifiquen claramente las limitaciones de uso y las condiciones bajo las cuales el producto ha sido ensayado. El marcado identifica al producto de forma permanente y visible. Debe incluir la designación completa, el nombre o marca del fabricante, el año de fabricación y las clases de temperatura, presión y resistencia a la corrosión. Los conductos interiores y de unión rígidos deben ir marcados individualmente. Además, el conjunto de la chimenea debe disponer de una placa identificativa con los datos de la instalación, fijada en un punto accesible. El embalaje también debe incluir la información básica para la trazabilidad del producto durante el transporte y almacenamiento. Al igual que en la parte 1, la designación del producto se expresa mediante una codificación normalizada que agrupa todas las prestaciones. Por ejemplo, se interpreta así: T200, temperatura de trabajo 200 grados. P1, clase de presión positiva. W, funcionamiento en condiciones húmedas. V2, resistencia a la corrosión clase 2. L400. 45, material del conducto interior y espesor de 0,45 milímetros. O, 100, resistencia al fuego de hollín con distancia mínima de 100 milímetros a materiales combustibles. Esta designación se incluye tanto en el producto como en la documentación técnica. El proceso de evaluación sigue la misma estructura que en la parte 1. Se basa en dos pilares. Ensayos de tipo, que verifican el cumplimiento de todos los requisitos de la norma. Control de producción en fábrica, CPF, que garantiza la estabilidad de la fabricación. Los ensayos de tipo se dividen en iniciales, antes de la comercialización. Adicionales, cuando se introduce un cambio relevante en diseño o material. La toma de muestras debe realizarse conforme al anexo B, sobre productos representativos. El CPF incluye la verificación de materias primas, equipos de medida, calibraciones y registros de control. Los resultados deben conservarse para futuras auditorías y verificaciones del marcado CE. El anexo A describe los procedimientos detallados de todos los ensayos mencionados en el punto requisitos de comportamiento. Incluye medida del diámetro en conductos flexibles, ensayos de estanquidad, resistencia a tracción, aplastamiento, flexión y torsión. Y los ensayos térmicos que determinan la temperatura de superficie y la seguridad frente a materiales combustibles. Cada procedimiento establece el montaje, aparatos, condiciones de ensayo y criterios de aceptación. El anexo B define cómo seleccionar las muestras representativas. Su diámetro, longitud, número de uniones y disposición de los componentes. También indica que cambios de diseño requieren realizar ensayos adicionales, por ejemplo, variar el material, el espesor, el tipo de junta o el sistema de unión. El último anexo establece la relación entre esta parte de la norma y los requisitos esenciales de la Directiva 89/106/CE. Describe los sistemas de verificación de la conformidad aplicables a los conductos interiores y de unión metálicos, los procedimientos de evaluación y control de la producción, y los requisitos para el marcado CE. El marcado CE garantiza que el producto cumple las exigencias europeas en cuanto a seguridad mecánica, comportamiento frente al fuego, estanquidad, higiene y durabilidad, y permite su libre comercialización en el mercado europeo. Después de recorrer ambos documentos, UNE, en 1856-1, y UNE, en 1856-2, queda claro que no se trata solo de normas técnicas. Son la garantía de seguridad, durabilidad y fiabilidad de todos los sistemas de evacuación metálicos que usamos a diario. Gracias a ellas, fabricantes, instaladores y usuarios hablan un lenguaje común, donde cada designación, cada código y cada ensayo significa algo concreto y verificable. En el fondo, estas normas representan el esfuerzo de toda una industria por armonizar la seguridad y la calidad en Europa. Si trabajas en diseño, instalación o mantenimiento de chimeneas, conocerlas a fondo no es opcional. Es la diferencia entre una instalación segura y un riesgo oculto. Y recuerda,
La normativa no está hecha para complicar, sino para proteger. Cada requisito tiene detrás años de experiencia, ensayo y mejora. Si este vídeo te ha ayudado a entender mejor esta norma, dale me gusta, suscríbete al canal y comparte. Nos vemos en el próximo vídeo.